Un curso de milagros hace énfasis en que nuestras percepciones son intrínsecamente interpretativas. En otras palabras, si bien nuestros órganos sensoriales nos informan de escenas de odio, abuso y sufrimiento, estos no tienen por qué ser instrumentos que tengan el poder de privarnos de nuestra capacidad de crecer, madurar y finalmente de alcanzar la paz interior, no solo psicológicamente, sino espiritualmente. Si a estas formas de oscuridad se les atribuye tal poder, entonces la responsabilidad no está en los sucesos mismos, sino en que hemos hecho ese suceso aún más poderoso que el amor de Dios, nuestra fuente, nuestra guía constante para el crecimiento y nuestra inspiración para el cambio. Este reconocimiento se convierte en la base del verdadero perdón. Nada en el mundo, por más reprensible, repulsivo y despiadado que sea, tiene el poder de arrebatarnos nuestra paz interna y nuestra sensación de plenitud y totalidad, ¿no? ¿Cuánto tenemos que trabajar en nosotros para no cederle nuestro poder a los demás? Eso es prostituirse, darle nuestro poder a los demás, tirar toda nuestra energía, ¿no? Hay que trabajar mucho en esto. Por eso es tan importante lo del niño interno, lo de la sombra, porque eso nos ayuda mucho a recuperar esta energía que hemos perdido. Porque estamos escindidos, divididos dentro de nosotros mismos. Esta división interna es la que se proyecta después ahí fuera, ¿no? Tengo que reconciliarme conmigo misma, o sea, con Dios, que está en mí. Ese es el desafío, ¿no? Poner toda mi energía ahí. Practicamos el perdón, cada vez estamos más en nuestra mentalidad recta, ¿no? Es como una seguridad interna que nos viene y que sabemos que eso que estamos haciendo, aparentemente ahí en la forma, ¿no? Viene desde un lugar de paz dentro de nosotros. Entonces, no nos vamos a equivocar, ¿sí? No nos vamos a juzgar. ¿Bien? El tema de la forma y el contenido es un gran tema, porque por eso nos cuesta tanto trabajar con el curso, porque confundimos los niveles, ¿no? Lo que pasa en un nivel con lo que pasa en otro nivel. Siempre estamos confundiendo. Y ahí es donde está el gran tema, ¿no? Bueno, para saber si lo que hice, ¿no? Aparentemente en la forma, estuvo bien o mal, mi termómetro interno es la paz que siento. Si yo siento paz en esa situación, haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Dicho lo que haya dicho, es porque era lo que tenía que ser así, ¿sí? No hay que cuestionarse tanto. Esto no se trata de ser un buen personaje. Este curso no es para ser bueno y mandar bendiciones. No es para eso. Y estar hermanito, y no, no es para eso. No. No es para eso. Y muchos usan el curso de milagros para eso. Para tapar, para ponerme ahora otra cara. Ahora tengo la cara del estudiante del curso de milagros. No. Esto es para hacer una incursión en la mente inconsciente, sumergirme ahí y bailar con el diablo, pero varios años. Ken Wapnick lo dice, 15 años con el curso no es nada. Así que imagínense, 15 años. Somos aprendices. Entonces, lo mejor que podemos hacer es reconocer dónde estamos. Soy consciente de dónde estoy. Eso es más sanador y tiene más fuerza y potencia que el que está, ay, no es real. Ay, no, yo estoy en paz. Y resulta que no estoy en ninguna paz. Entonces,
hay que ser honestos y congruentes y darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y de con cuánta fuerza y energía queremos seguir victimizándonos y que haya otro que me lo hace. El ver eso continuamente a lo largo del día es muy sanador. Ahora, si no veo eso, ver cómo me embronco, cómo veo a mi personaje diciendo cosas en contra de otro, que se está atacando a sí mismo, pero que en ese momento, que no, que sí, que tengo la razón, que vernos ahí es muy sanador, muy sanador. No se trata de seguir ocultando, ya ocultamos bastante, miren la sombra que hay, inmensa, un mundo. ¿Para qué más? ¿Para qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? Nada. ¿Sí? Esto es para salir del engaño, porque si no, agarremos el curso y archivémoslo ahí en la estantería. No sirve para nada. El único poder que puede conseguirlo está dentro de nuestras propias mentes, y ellas son las únicas que pueden elegir paz o guerra, perdón o ataque, amor u odio. Este principio supone un desafío radical para todos nosotros, pero es un desafío que sabemos que puede ser afrontado. Dice, un curso de milagros es la mejor excusa para la existencia de la humanidad que probablemente encontraremos, y es tal vez, después de todo, una pequeña y serena esperanza para nuestra supervivencia última. La esperanza, en Mozart y un curso de milagros, es que a pesar del caos del mundo en general, por no hablar de nuestros mundos personales, una luz sigue brillando en la oscuridad de nuestras mentes. Cualesquiera que sean las razones por las que las personas se han visto atraídas al curso, y es posible que las personas se hayan visto atraídas por razones equivocadas. No obstante, hay algo que respira a través de sus palabras y con lo que todos sintonizan, tanto si entienden plenamente el curso como si no, e incluso si no lo entienden en absoluto. Las palabras de Jesús ofrecen esperanza porque vienen de y apuntan hacia una realidad que está más allá de este mundo. Su mensaje de perdón es aún más relevante ahora. Si bien las personas en su mente correcta nunca recibirán de buen grado ningún tipo de abuso, una vez ocurrido, siempre puede servir para un propósito santo, tal como el curso dice del especialismo, que siempre es abusivo, independientemente de sus formas, que parecen ser benignas. Esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del especialismo. Valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. Nosotros hicimos esto de las relaciones especiales como un ataque contra Dios, lo dice el curso, ¿no? Y ahora el Espíritu se vale de nuestras relaciones especiales para sanar en vez de para hacer daño, para que nos dé una nueva interpretación, que es lo que nosotros todavía no podemos ver. Bien, solos no podemos. En este sentido, una lección extrema siempre es útil, siendo casi imposible de ignorar. Puede apuntar al sistema de pensamiento del ego, anteriormente desconocido para nosotros, dado que el ego se mantiene prácticamente inaccesible, oculto y protegido por el doble escudo del olvido, la decisión de la mente a favor de la culpabilidad y su proyección de esta en el mundo material de cuerpos separados. Recuerden que ese es el doble escudo del que habla el curso. Primero la decisión de la mente a favor de la culpabilidad y después proyectar, ¿sí? Para no soportarla, ¿no? Ir más allá de estos dos escudos aparentemente impenetrables y acceder al recuerdo de nuestro verdadero ser enterrado en las veladas cámaras del temor de la mente, es como mínimo una tarea imponente. Y en el capítulo 18 dice, pues la supuesta realidad de la culpabilidad es la ilusión que hace que ésta parezca ser algo denso,
opaco e impenetrable, y la verdadera base del sistema de pensamiento del ego. Claro, el ego utiliza este escudo, ¿no? De que siempre optemos a favor de la culpabilidad y que la proyectemos. Nos tiene siempre en eso, para que no podamos liberarnos, para que sigamos creyendo que la culpa es real, que la separación fue real, o sea, nos tiene atrapados ahí. Por eso hace falta mucho trabajo del perdón.